Una nueva tanda de audios de Arqueología por Teléfono. Un espacio para escuchar algunas cuestiones que pueden ser interesantes sobre la arqueología urbana y la ciudad. Bueno, empecemos. Como suele conocerse, ¿no? Londres está a la orilla de un río que se llama Támesis. El Támesis es un río, digamos, que tradicionalmente ha sido receptor de todas las basuras londinenses desde prácticamente su fundación. El Támesis, como un río importante, con un tráfico fluvial de porte, también fue, digamos, un modo de comunicación que recorría prácticamente Inglaterra. Entonces, ese río también ha generado tal cantidad de residuos que prácticamente hacen una arqueología. Pero este tipo de basuras, de todo tipo, tiene un problema desde el punto de vista de la arqueología. Están todos mezclados. Imaginemos una montaña de basura revuelta por el agua de prácticamente 5 o 6 siglos, en la cual se mezclan cosas romanas, se mezclan cosas del Renacimiento, barrocas, de la época victoriana, cosas industriales, antiguas y modernas. Bueno, y sin embargo es sumamente atractivo para el que va y mira esas riberas muy barrosas, peligrosas, porque también es aguas bastante contaminadas, etc. Hablando con un amigo, Nyakman Niels, que es londinense, una persona que le interesa muchísimo la arqueología, como quienes estos están escuchando, me decía que existen grupos que llevan cosas del Támesis, se llevan cosas. Los londinenses en especial tienen fascinación por cierto tipo de objetos. Entonces, el Támesis le ofrece la posibilidad de levantar, de llevarse de la arena, de la orilla, precisamente fragmentos, trozos de lo que a ustedes se les ocurra. O sea, hay de todo ahí. Entonces, él me contaba, dice que aproximadamente hay un sedimento, o sea, lo que el río tira sobre la costa, de prácticamente 3 metros, desde el bien antiguo cauce del Támesis, o por lo menos desde lo que vieron los romanos. ¿Qué pasa? Los continuos dragados, el acercarse de los barcos que provocan oleaje, etc., bueno, arrastran este material. ¿Qué aparece ahí en esa orilla? Imaginemos que una ciudad que tiene 4.000 años, o sea, estuvieron los romanos, estuvieron los bárbaros, los sajones, los anglos, un escenario pero de milenios, que encima se quemó, o sea, en un momento Londres ardió, porque las casas eran de madera, se volvió a construir, etc. Claro, aparece de todo. O sea, él me contaba que aparecen restos humanos, aparecen pipas de arcilla, aparecen cerámicas, aparecen metales. Hay coleccionistas de todo, de esa basura, a veces milenaria, o sea, restos de vasijas romanas que se han arrojado al río, pero también restos de vasijas relativamente, o de losas relativamente modernas del siglo XIX, y los coleccionistas abundan. O sea, hay coleccionistas, por ejemplo, de alfileres. Los alfileres en una época se fabricaban de hierro revestido en oro para que no se oxiden. Entonces, bueno, digamos, son materiales preindustriales. Después se industrializaron y ya solamente la cabeza era de oro para que, digamos, no oxidara la tela. De esos hay coleccionistas, o sea, coleccionistas, por ejemplo, de alfileres de seguridad, o sea, alfileres, como le llaman en Argentina, alfileres de gancho. Hay coleccionistas de cerámicas azules o de cerámicas multicolores. Hay coleccionistas de frascos de remedios, de armas. Imaginemos que en esos lugares hay, digamos, para todos los gustos. ¿Esto qué lleva? A que estas personas se asumieran como un grupo. Este grupo, que en realidad es un nombre común, ¿no? A veces no se conocen entre sí, este grupo se llama de los mudlarkers, o sea, los que revuelven el barro. Son revolvedores de barro. Son personajes muy pintorescos, en general de clase media, pagan un canon por excavar, o en realidad por revolver, pagan un canon, no se pueden alejar mucho de los límites que le da el municipio de Londres, porque ya entran en zonas portuarias o en zonas militares.
solamente tienen restringidas ciertas porciones de la costa, deben alejarse a cierto horario porque al crecer la marea el río crece también porque la marea cubre el flujo del río, lo tapa y el río crece, entonces es peligroso. No pueden ir con niños excepto en determinados horarios, etc. Y en general, digamos, es una diversión. Pero ¿qué pasa? De ahí no se puede sacar ninguna conclusión arqueológica más de lo que se puede encontrar. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo encuentre una calavera, un cráneo. Uno dice, bueno, un cráneo, tengo que llamar a la policía. Y sí, bueno, la policía viene, pero por más que yo encuentre ese cráneo, todo lo que está rodeando ese cráneo no tiene nada que ver con el cráneo. El cráneo no es del usuario de esa pipa o de ese resto romano o de ese alfiler, porque está todo tan revuelto que ese cráneo puede ser tranquilamente de alguien que vivió mucho después de los romanos y tener adentro del cráneo una vasija romana. O sea, es todo tan mezclado que han encontrado restos, digamos, muy antiguos junto con restos muy modernos. Entonces, eso no es una arqueología, eso no es arqueología, en realidad es un coleccionismo. Y acá viene esta vieja diferenciación que habíamos hecho, en la cual la extracción de ciertos elementos deben arruinar una lógica y por eso se lo prohíbe ese tipo de prácticas. Acá se lo permite porque no arruina ninguna lógica. Es imposible encontrar en un flujo fluvial una lógica, digamos, social. Entonces, lo que sí puedo encontrar son frecuencias, por ejemplo. Si encuentro muchas pipas de cerámica, son unas pipas muy lindas, de un caño muy largo, digamos, el vástago de la pipa es muy largo, de color blanco, a veces tiene algunos dibujos o caras en la cazoleta. La frecuencia implica que ahí se usaba mucho la pipa, más de eso no se puede decir, pero si vamos a la documentación histórica, esas pipas las usaban los marineros y los pescadores. ¿Dónde va a haber pipas sino en la orilla del río? Entonces, justamente con todo este material en su volumen, estamos hablando de que un mudlarker clásico se lleva a lo mejor un balde lleno y no lo puede agotar, son muchos siglos. Con eso no se puede hacer nada arqueológicamente, o se puede hacer por lo menos muy poco. Lo que sí, por ejemplo, es de suma ayuda, y por eso yo tengo este amigo Jan, que es un coleccionista, me puede dar una pauta de lo que se fabricaba. Eso sí es útil. Bueno, se fabricaba este tipo de elemento y lo encontramos en otros países. Se fabricaba este otro tipo, pero no lo encontramos en ningún lado. Entonces, podemos ver algunos consumos, fabricaciones y consumos, que son exclusivamente ingleses y otros que son para exportación. Cosas que no vamos a encontrar en el Támesis, por ejemplo. Vajilla con un trigo que se usó muchísimo en Latinoamérica, ahí no va a aparecer, porque solamente se fabricaba para exportar. Habrá alguno que no se encontró, pero no es lo mismo que las cerámicas blancas con dibujos azules. Hay coleccionistas específicos sobre eso. ¿Por qué? Porque es una cerámica muy inglesa, tradicional. En resumen, lo que hacen estas personas en realidad es divertirse, es formar una colección, es la adrenalina que provoca el encontrar algo enterrado, un anillo, un alfiler, encontrar, bueno, a veces desagradablemente una calavera, un arma, encontrar pipas, encontrar cerámicas, encontrar restos de terracota, encontrar estatuillas, encontrar incluso ofrendas hindúes bastante antiguas, porque Inglaterra la India era dominio inglés y había muchos hindúes en la metrópoli. Todo eso forma un inmenso conjunto, un inmenso paquete inagotable de fragmentos con, paradójicamente, muy poca utilidad arqueológica. Igual, este tipo de trabajos, este tipo de coleccionismo es muy humano, es muy lógico, porque de alguna manera nos permite a las personas llevarnos tiempo a la casa, llevarnos antigüedad a la casa, llevarnos el pasado a la casa, y eso es muy tentador y muy humano. ¿Quién no ha coleccionado algo o quién no ha guardado algo porque es viejo? Un platito que colgó en la pared o algún elemento que tiene ciertos recuerdos,
o a veces lo ha comprado en un anticuario porque directamente le gustó. Esto que es muy humano, aunque no tenga importancia arqueológica hoy, es prácticamente la base de la arqueología. O sea, podemos considerar que los mudlarkers son en última instancia protoarqueólogos y arqueólogas.